Si hermosa es la canción que alza el poeta cuando canta la patria y los amores, también halla el pintor en su paleta el ritmo de la luz y los colores. Si tuviera un pincel, oh patria mía, para calmarte el alma el hondo anhelo, ¿con qué tiernos colores pintaría un arrebol de tu radiante cielo? ¿Quién es Lola Rodríguez de Tio? ¿Qué hizo? ¿Por qué se fue a Cuba? En Puerto Rico es considerada como nuestra primera feminista. Inmortalizó la borinqueña con su letra revolucionaria. Fue la primera mujer en pronunciar un discurso público en la isla y autora del verso que dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Soy Miraida Chávez y este es el autógrafo de una de las más trascendentales y menos conocida poeta puertorriqueña, Lola Rodríguez de Tio. Un ser ordinario con una vida extraordinaria. Nació en San Germán, Puerto Rico, el 14 de septiembre de 1843. Su padre, don Sebastián Rodríguez de Astudillo, era un abogado dominicano quien había sido alcalde de San Germán. Su madre, doña Carmen Ponce de León, también dominicana, era descendiente directa del conquistador Juan Ponce de León. Lola creció dentro de un hogar privilegiado y en una época donde las familias eran más respetadas por sus apellidos que por sus riquezas materiales. Lola era de casta de militares. Sus dos abuelos habían sido coroneles en el ejército español y sus dos abuelas eran hijas de capitanes en el ejército español también. El abuelo paterno era venezolano, que había permanecido leal a España, aunque los hermanos de él habían ido con Miranda y con Bolívar. El abuelo materno era puertorriqueño, descendiente de Juan Ponce de León. Los padres de Lola Rodríguez de Tio eran Sebastián Rodríguez de Astudillo y Carmen Ponce de León. En orden alfabético, nacieron de ese matrimonio Aurora, Dolores, Francisco, Nicolás y Socorro. Dolores es Lola. El papá de Lola era el licenciado Sebastián Rodríguez de Astudillo, que fue el fundador del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Lola procedía de una casta privilegiada, tanto por parte de padre como por parte de madre. Pero más que un privilegio de tipo económico o de tipo social, yo creo que debemos insistir en un privilegio de tipo intelectual. Se educó en su hogar donde el padre poseía una rica biblioteca que contaba con obras clásicas de la literatura universal de Voltaire y Rousseau. A los 15 años, en el 1865, contrae nupcias con el licenciado Bonocio Tio Segarra, quien casi doblaba su edad y era procedente de una familia igualmente acomodada. Este matrimonio duró 59 años. Lola y Bonocio se dedicaron a defender las ideas de que Cuba y Puerto Rico fueran repúblicas. Esto se evidencia cuando en el 1866, al nacer su primera hija, la llamaron Patria. Lola vio a Bonocio y se enamoró de él. Y él parece que la veía y le tocaba así la cabeza como cariñosamente, como a una niña chiquita. Pero ella decía que ella con ese era que ella se iba a casar, con ese hombre rubio, alto, guapo, de ojos azules, que ella le llamaba el sajón. Su madre no quería que se casara con Bonocio Tio. La familia consideraba que era muy joven para casarse. Y la amenaza y le dice: si te casas con Bonocio, te corto las trenzas. En aquella época las niñas tenían el pelo corto, bien cortito como los varones, hasta que llegaban a los 17, 18 años. Y la hermana le dijo: bueno, tú te crees que ya eres una señorita porque te han dejado el pelo largo. Pero como ella insistía en lo de Bonocio, la volvieron a amenazar con que le iban a recortar el pelo como le hacían a las niñas pequeñas. Pero ella, antes de que la mamá le cortara el pelo, ella decidió que ella se lo iba a cortar por sus pantalones. Y esa noche se la mandó en bandeja de plata, las trenzas, a su madre. Y entonces, como castigo, la tuvieron encerrada una semana en la casa.
Después que terminó el castigo, pues Bonocio invitó a su padre y a su madre con Lola a una fiesta. Y a la salida de la casa le preguntó por qué te cortaste el pelo y ella le dijo por usted, porque he dicho que me voy a casar con usted. Lola tuvo otra hija, Mercedes, quien falleció a los 3 años en el 1873. Fue madre de crianza de su sobrina Laura Nazario. Su sensibilidad y amor por los niños eran evidentes y se reflejaban en muchas de sus poesías. Allá van las golondrinas a buscar luz y calor. Acoge a las peregrinas que están ávidas de amor. Lola no estudió pedagogía, pero fue maestra por vocación. La niebla las entristece, aman el cielo y el mar. El frío las entumece, por eso anhelan volar. Y la República de Cuba la nombró inspectora de escuelas privadas. Siempre sintió una gran afinidad por la niñez. Quiérelas como las quiero y ofréceles un rincón para que formen su alero cerca de tu corazón. Con solo vivir contigo felices se sentirán, si les das calor y abrigo y un pedacito de pan. Y el hecho de que Lola tuvo varios hijos, lo cual sorprende a mucha gente porque todo el mundo piensa que Patria era hija única. No, Patria llegó a adulta y fue la única hija de Lola que, por así decirlo, se logró. Pero Lola perdió a una niña de 3 o 4 años y perdió más de un varón muy pequeñitos. Acoge a las peregrinas con cariñosa bondad, porque son las golondrinas símbolo de libertad. Es 1868 y Lola Rodríguez de Thió es reconocida como una de las únicas mujeres líderes en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Ramón Emeterio Betances le solicitó que escribiera un himno que levantase al pueblo de su letargo. Lola escribió esto. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. ¿Por qué hemos de estar dormidos y sordos a esta señal? Queremos la libertad. Nuestro machete nos la dará. Definitivamente el doctor Betances le pide a Lola un himno que haga brotar fusiles de la tierra. Así que la letra de la borinqueña, que Lola escribió a sus 25 años de edad, es un poco una obra por encargo. No quiero desmerecer con esto la letra de la borinqueña, pero lo que quiero decir es que no es uno de los poemas más espontáneos de Lola. Había un propósito. Lola estaba totalmente identificada con la causa de independencia de Cuba y Puerto Rico. Recuérdese que el grito de Lares se da prácticamente a la vez que el grito de Yara en Cuba. Y recuérdese además que todo esto está muy cerca de la guerra de la restauración de independencia dominicana. En 1876, Lola escribe su primer libro de versos, titulado Mis Cantares. Dicha obra, que era el primer libro de esta índole publicado en la isla, le gana reconocimiento internacional en Centro y Suramérica, México y España. Este evento marca un momento de gran importancia en la literatura puertorriqueña. Estuvo a cargo de una mujer. En 1877, esa misma mujer es desterrada a Venezuela por el gobernador general como consecuencia de sus ideales políticos. Sus ideas políticas y su adelantada visión poética no tenían espacio en el Puerto Rico de la época, y en busca de un terreno fértil, en el 1889 se muda a Cuba con toda su familia. Allí escribe su obra, Mi libro de Cuba, y fue defensora de la libertad cubana. Por esa razón, en el 1895 tiene que abandonar el país para trasladarse a la ciudad de Nueva York. Al terminar la guerra hispanoamericana cubana, regresó a La Habana, donde vivió en el Vedado hasta el día de su muerte. A pesar de que realizó varios viajes a Puerto Rico en este periodo,
Cuba fue su segunda patria. En Puerto Rico no había campo realmente para las letras. Puerto Rico, primero que la educación estaba atrasadísima. En Cuba había universidad, aquí no había. Escasamente había un instituto civil de segunda enseñanza que a veces estaba cerrado porque las autoridades españolas sencillamente lo cerraban. O sea que no había un fomento intelectual para ella poder desarrollarse. Yo considero que es un mensaje de civismo cuando le dice a los cubanos: una vez la espada ociosa y el rudo opresor rendido, darás el odio al olvido y en tu gloriosa ribera cubrirás con tu bandera al vencedor y al vencido. Y tanto fue así que la colonia española de La Habana le rindió un homenaje, porque Lola le señaló lo siguiente a los cubanos: ya ha terminado la época terrible de la colonia, ya se ha dado la intervención de los Estados Unidos, ya tenemos independencia, ya tenemos república con la enmienda Platt, así que no hay por qué tener odio a la nación descubridora. La familia Tío Rodríguez fue altamente exitosa en sus negocios cubanos y su residencia era lugar de prestigiosas reuniones sociales. En el 1910 es nombrada miembro de la Academia de Artes y Letras de Cuba. En el 1912 fue nombrada inspectora de las escuelas privadas de La Habana. No importa si Lola estaba en San Germán, o en Mayagüez, o en Caracas, o en La Habana, o en Nueva York, Lola siempre tuvo una tertulia intelectual, una tertulia literaria. Allí iba cuanto poeta, cuanto escritor, cuanto periodista, cuanto pianista, cuanto cantante, todo el mundo que tenía algo que ver con el mundo artístico pasaba por allí. En Caracas, por ejemplo, Lola fue madrina de bodas de Eugenio María de Hostos. En Nueva York estaba íntimamente relacionada con la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Así que las reuniones de Nueva York tenían carácter no solo literario, sino también político. Luego de 23 años de exilio, en el 1912 regresa a su patria Puerto Rico, donde es recibida con gran entusiasmo. Tras esa corta visita, regresa a la isla en el 1915, 1920 y en el 1924, año en que también realiza un extenso viaje por España, donde es aclamada por su poesía. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico arde tu corazón. Verlo será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. A los 81 años de edad, murió en suelo cubano Lola de América, Lola de Cuba, Lola de Puerto Rico. La obra poética de Lola es una obra clásica, en el sentido de que trasciende el tiempo y el espacio. Lola es la primera poetisa puertorriqueña de proyección extrainsular. Lola Rodríguez de Tío es la ceiba, frondosa, con una sombra elocuente que permite que aniden allí los pájaros y se enreden allí los vientos fuertes y suaves. Yo creo que hay dos palabras claves para entender la historia de Puerto Rico. Una es la dignidad y otra es la resistencia, y yo creo que ella llena los dos.
Luis Muñoz Rivera la describió. Lola Rodríguez de Tio es el ángel de la guarda del alma de Puerto Rico, alma y luz de su patria. Aunque sus restos están en Cuba, es ángel que guarda el alma de Puerto Rico. Lola pidió ser enterrada en Cuba. ¿Cuántas Lolas va a dejar Puerto Rico escapar de sus manos? ¿Cuántos hombres y mujeres que han dado su vida por esta tierra van a seguir desterrados? ¿Cuál es el mérito de sus vidas? ¿Las causas de sus luchas o las luchas en sí? Lola Rodríguez de Tio, un ser ordinario con un autógrafo extraordinario. Soy Miraida Chávez.